Hermano, estoy muy agradecido de poder compartir la palabra hoy. Agradezco al Señor en primer lugar, pero también agradezco a nuestros pastores Air y Ceci por la confianza y la oportunidad que me dan cada vez que puedo hacerlo. Si le podemos poner algún título a este mensaje, a mí siempre me gusta escribirlo, lo que el Señor me da, y después saco una conclusión y de esa conclusión saco el título. Porque si uno escribe el título, después dice, bueno, ¿y ahora qué escribo? Porque ya escribí el título. Ahora, si escribo el título, el árbol de la vida, tengo que hablar de eso, no puedo hablar de un fuego extraño. Entonces, trato de escribir lo que el Señor me da, pero yo sé que esto va a estar bueno. Vamos a ver 3 porciones de las Escrituras que nos van a llevar a un pensamiento hermoso para poder escuchar al Señor. Y si le puedo poner algún título a este mensaje, le puse, me perdí, pero las 99 ovejas me estaban esperando. Quiero que considere este título porque todos nosotros hemos estado perdidos hasta que Cristo fue a buscarnos, pero no fue solo. Había 99 atrás esperándonos. Había un redil esperándonos. Sin duda, el pensamiento que el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia es un pensamiento corporativo. ¿Qué significa esta palabra que venimos escuchando? Todo lo que involucra un pensamiento corporativo deja a un costado todo pensamiento de individualismo, todo pensamiento que nace de un pensamiento de egoísmo. Por ejemplo, en una congregación como esta hermosa, cuando desarrolla un pensamiento corporativo, ya no hay nadie solo sentado a un costado. Porque no es el solo que está a un costado, es la congregación que lo recibe y lo abraza. Porque antes estaba solo con un pensamiento individual, pero ahora es recibido con un pensamiento corporativo. ¿Me explico? No tengo duda que lo que el Espíritu está haciendo es poderoso, es hermoso, es sin precedente. ¿Y sabe cuál es la mejor parte? Que lo involucra a usted. Usted no está fuera de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y quizá usted me pueda decir, pero Pedro, yo no oro, no sé cómo orar, yo no leo la palabra, no sé ni por dónde empezar, o leo la palabra pero no entiendo nada. Me quedé con los carros del faraón. No importa. El Señor agarra la medida de conocimiento que usted tiene y se la expande. Y de a poco, de una manera progresiva, todos vamos conociendo más al Señor. Ese es el propósito por el cual usted y yo estamos acá. Para conocer más al Señor, para que el Señor pueda ser claro en nuestra vida y para que una vez que nosotros lo vemos, lo tomamos y lo disfrutamos, nosotros podemos darlo a conocer afuera de este edificio. Porque la iglesia no es este edificio. Este simplemente es un punto de encuentro. El edificio es un punto de encuentro donde nos encontramos todos nosotros, la congregación, el cuerpo de Cristo, para levantar un altar de adoración y de reconocimiento a Cristo, que es soberano y supremo sobre todo lo que existe, sobre lo natural, sobre lo espiritual, sobre lo temporal y sobre lo eterno. Y Dios tiene en cuenta a la iglesia para darse a conocer como un canal. Diga conmigo, Dios me tiene en cuenta a mí para darse a conocer. Por eso vamos a compartir hoy un mensaje acerca de cómo podemos desarrollar el sentido de oír al Espíritu Santo. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, a modo de introducción, es que a medida de que nosotros vamos escuchando la voz del Espíritu Santo, como consecuencia se va desarrollando en mi vida el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es un carácter compasivo, pero es un carácter fuerte. Es un carácter tolerante y paciente con usted y conmigo, pero es un carácter intolerante al pecado y al engaño. El carácter de Cristo es un carácter que rompe y destruye todo lo que no tiene que ver con la naturaleza eterna de Dios. Pero el carácter de Cristo hace nueva todas las cosas desde su propia naturaleza. Ya no podemos caminar sosteniendo una vida liviana o sosteniendo una vida de congrego para sentirme limpio o que cumplo con Dios.
Yo quiero animarlo, que si en algún momento usted pensó así, anímese a dar un paso de fe y comenzar a pensar de que usted y yo congregamos acá por un propósito eterno. Acá o en donde usted congregue, porque hay personas que nos están viendo de otras partes. No es lugar más alto, es la iglesia en el mundo. El Espíritu Santo está revistiendo a la iglesia de algo muy fuerte que se llama verdad. ¿Sabe qué es la verdad? Es una persona. Y el Espíritu Santo está llenando a la iglesia de verdad y de justicia. Está llenando a la iglesia de la persona de Cristo. Cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Juan 1:1 dice, en el principio estaba Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Romanos 11:36 dice que todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Colosenses 1, del 15 al 20, enseña y declara acerca de la supremacía de Cristo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que todo lo espiritual ya existía mucho antes de que usted y yo existamos. Pero ahora que usted y yo existimos, Dios nos tiene en cuenta como cuerpo para expresar todo eso que le dije recién. Hay una eternidad que nos antecede, pero hay una eternidad que viene después de nosotros. El punto acá es, ¿qué le dejamos al mundo el día que nosotros partamos a esa eternidad? No podemos vivir un día más sin entender la responsabilidad del peso que tiene que el Espíritu Santo habite en nuestro interior. Más de la vida de Cristo en mi interior es más de Cristo. Menos de mi propia vida es menos de Pedro. Más de Cristo es mayor peso de gloria. Menos de Pedro es mayor peso de pecado. Pero sin embargo el Señor nos dice, vengan a mí los cansados y afligidos, los que estén cargados. Porque yo te quiero sacar ese peso que es producido por el pecado, por la naturaleza que aún gobierna en tu interior y en el mío. Pero yo te quiero poner mi carga. ¿Qué es lo que Jesús lleva en su lomo, en sus hombros, en sus manos? Esperanza, salvación, descanso, claridad. Cuando la palabra dice de que Dios creó toda la creación, dice que estaba en caos. Pero el Espíritu Santo se paseó sobre la faz de las aguas. El Señor, de un caos, hizo todo lo que nosotros vemos hoy. Y eso es la firma que pone el Espíritu Santo en nuestro interior para que nosotros podamos confiar y saber de que Dios no nos va a fallar. Porque del medio del caos en el que usted y yo vivimos, el Señor nos saca para hacernos de nuevo, pero ahora dentro de su paz y de su propósito. El caos que el mundo crea en nosotros no tiene ningún poder cuando se lo compara con la persona de Cristo. Ahora la pregunta es, ahora que yo puedo ver esto y puedo pensar esto, ¿por qué yo decido darle la espalda a Dios? Y decido ir a pelear mis propias luchas sin considerar que el Espíritu Santo lo puede resolver en un segundo. ¿Por qué yo decido escuchar otras voces en lugar de escuchar al Espíritu Santo? ¿Por qué decido distraer mi espíritu con voces naturales, con voces de redes sociales, con voces de plataformas? Vení, Pablito, vení un minuto. En lugar de escuchar al Espíritu Santo. Dios cuando habla, utiliza hermanos en la fe, amigos, piedras. Hay un antecedente de que Dios tuvo que usar a un burro porque no lo escuchaba. Un ejemplo de cómo nosotros no escuchamos a Dios, pero Dios ansía que vos lo puedas escuchar y que que juntos lo podamos escuchar, que tiene que utilizar otros canales porque yo no lo puedo escuchar a Él. Entonces ustedes no lo pueden escuchar. ¿Y Dios qué hace? ¿Y Dios qué hace? Tiene que usar otra cosa. Tiene que usar otra cosa. Otra forma. Otra forma. Pero Dios te está hablando. Pero Dios te está hablando. Pero no lo veo a Dios. Pero no lo veo a Dios. El que veo es alguien. Algo. Un evento. Un evento. Un ambiente. Una invitación. Una invitación. Personas. Congregaciones. Iglesias. Fe. Dios habla de diferentes maneras. Pero por alguna razón yo no lo escucho. Entonces Dios ¿qué hace? Entonces Dios ¿qué hace? Busca un canal que sea más fácil oír.
Busca un canal que sea más fácil oírlo. Pero Dios quiere hablar a tu corazón. Pero Dios quiere hablar a tu corazón. No importa si tiene que usar un canal, Y no importa si tiene que usar un canal, 2 canales, 10 canales. No importa si tiene que usar Netflix. Dios te va a hablar Dios te va a hablar porque quiere que lo conozcas. porque quiere que lo No conozcas. importa la manera. No importa la manera. Se quiere revelar a tu vida. Él se quiere revelar a tu vida. Quiere tener intimidad con vos. Él quiere tener intimidad con vos. Y yo sé que en este lugar hay personas que están recibiendo esto Ministrada por una verdad. y que están siendo ministradas por una verdad. El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo tiene preparado tiene preparado para ahora. para ahora. Gracias, Pablito. El Señor usa, apláudele al Señor. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de oír al Señor, el Señor habla de diferentes maneras. Si no lo escuchamos a Él, va a hablar a través de otro. Pero te va a hablar. El tema es que cuando Él te habla y no lo escuchamos, usa un plan B. Bueno, a ver, voy a tomar la boca de tu mamá, a ver si me escuchás por esos labios. Tampoco lo escuchamos. Bueno, a ver, voy a tomar la boca de la maestra de tus hijos en la escuela, a ver si a ella la escuchás. Porque cuando te dice algo que tus hijos hicieron mal, la escuchás. Bueno, entonces la maestra te está hablando, vamos a hacer las tareas, tienen que venir disfrazados de agua. Viste que ahora te disfrazan en la escuela, no sabes cómo lo disfrazo de agua, el tema. Y en el medio de lo que te está diciendo la señorita, te dice, bueno, porque vamos a celebrar el acto del 9 de julio y hace tiempo que te estoy hablando y no me escuchás. Y tienen que venir disfrazados de... Así es como el Señor habla. El problema es, ¿dónde está tu oído? ¿Dónde está tu alma? En esta ubicación de lo que estamos hablando ahora. A medida que vamos desarrollando el sentido de oír al Espíritu Santo, se va desarrollando en nuestro interior el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es lo que sostiene y hace que todo exista. Porque todo fue creado por Él y por medio de Él. Ahora, oír al Espíritu Santo nos coloca en una posición de servicio y de sacrificio en humildad, no en una posición de superioridad. El hecho de que yo hoy esté acá compartiendo una palabra no me hace mejor que usted. De hecho, no sé por qué el Señor me dio la oportunidad a mí. Yo sé que hay personas mejores que yo. Pero si el Señor me dio la oportunidad, voy a dejar mi vida hoy acá para poder dejar lo que el Señor yo considero que Él me dio. Porque cuando nosotros escuchamos su voz, no importa de qué manera, ahí comienza a fluir el Espíritu Santo en un montón de diversidades de formas o expresiones como humildad, sencillez, templanza, paciencia, entre un montón de expresiones en nuestro interior. ¿Cómo es que comienza a cambiar la vida de una persona? Porque comienza a entrar la voz del Espíritu Santo. Cuando alguien oye al Señor y le presta atención, todo su interior comienza a sufrir algo que se llama quebranto. Comienza a sentir un profundo deseo de llorar. En ocasiones, hasta pareciera que uno siente culpa por el pecado que carga. Pero no es culpa, es el Espíritu Santo que está iluminando tu interior, no para que te sientas culpable, sino para que veas qué es lo que te va a sacar de adentro. No te sientas culpable por este pecado, solo te lo muestro para que sepas y lo veas por última vez, yo te lo saco. No hay culpa. El Espíritu Santo nos libera, pero es primordial, es esencial que podamos oírlo y que podamos escucharlo. Poder escuchar al Espíritu Santo produce ese quebrantamiento en nuestro interior. Es partido algo adentro nuestro, algo que se parte y que muere, y que eso que muere nosotros lo abandonamos. ¿Para qué? Para que desde esa partición que hay en nosotros pueda salir el Cristo que nos habita. Eso fue lo que pasó con Jesús en la cruz. Él fue crucificado, Él fue partido. Pero ¿qué pasó con Jesús en la cruz? Fue partido, entiéndame el sentido, ¿no? Él fue crucificado, fue herido, fue perseguido, fue lastimado, fue humillado, fue avergonzado, fue golpeado. Pero todo eso, Jesús murió y resucitó. Rompió a Jesús, pero de adentro salió Cristo. Esto es lo mismo que pasa con una semilla cuando usted y yo queremos sembrar. ¿Sabe que una semilla, para que dé fruto, póngale cualquiera, la semilla de zapallo, que todos tenemos una en la vereda de casa?
La semilla para que dé fruto no es la tiro a la tierra y ya está. La entierro abajo y ya está. La semilla para poder ser útil tiene que morir. La semilla tiene que ser partida. Tiene que ser quebrada. Este estado no sirve. Se rompe, se parte. Pero una vez que la semilla se parte, la tierra se encarga de sacar la vida de adentro. Y desde la semilla partida comienza a salir un vástago. Ese es el resultado de un quebrantamiento. No sé por qué le estoy diciendo esto, porque esto no estaba escrito. No tengas vergüenza de llorar delante de la presencia del Señor, porque estás llorando con Él. ¿Estás dolida? Dolete delante de su presencia. ¿Te sentís solo o sola? Andá a la presencia de Dios y decile. Y yo te aseguro que vas a experimentar un abrazo. ¿Cuántos desean ser brazos, hombros, para sostener personas que están tristes? Pero no solo las sostengo, sino que yo quiero que comprendan y reciban la vida que me habita. Quiero que veamos juntos Isaías 55, 10. Del 10 al 11, perdón, Isaías 55 del 10 al 11. Lo que vamos a compartir ahora quizás pueda que preguntemos, bueno, ¿a dónde va este mensaje? Pero créame que vamos a terminar muy lindo. Lea conmigo, por favor, Isaías 55 del 10 al 11 para los que toman nota. Porque como desciende de los cielos la lluvia y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Vamos a detenernos un minuto ahí. 4 cosas dice que suceden. La primera, riega la tierra, la hace germinar, la hace producir y siembra, da semilla al que siembra y pan al que come. La palabra no vuelve vacía. Cuando Dios dice algo, esa palabra no se perdió en la eternidad. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, sean los animales del mar, y fueron los animales del mar. Dios dijo, sea vida en tu vientre, y vos fuiste mamá. Una palabra desde lo eterno produce algo en lo temporal. El profeta Isaías es el que está hablando lo que leímos recién. Y en el Antiguo Testamento Dios hablaba solamente a los profetas, a menos en una ocasión especial, cuando el profeta no lo quiso escuchar, tuvo que usar un burro y el burro se dio vuelta y dijo, ¿no ves lo que pasa? ¿Por qué no oís vos al Señor que me tuvo que hablar a mí? Dijo la mula. Los reyes consultaban a los profetas. Los profetas eran la única persona que podían escuchar al Señor. Estamos hablando en el tiempo de la ley, en el antiguo pacto. Pero ¿cuántos saben que ya no vivimos más en ese tiempo? A partir de la resurrección del Señor, nosotros vivimos en un pacto de gracia, que muchos lo conocemos como el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Es Dios, pero esta vez no es Dios mirando como miraba a Moisés, mirando como miraba al pueblo de Israel. Esta vez es Dios adentro de nosotros. Ya no necesito un templo de cemento. Ya no necesito el auditorio, el lugar santo y el lugar santísimo. No quiero vivir más ahí. En el tiempo de gracia en el que usted y yo vivimos hoy, el Espíritu Santo se nos fue impartido. Y usted y yo, al recibir al Espíritu Santo, nos convertimos en lo que en el Antiguo Testamento se conoce como el lugar santísimo, donde nadie podía entrar porque ahí adentro estaba la presencia, pero ahora está dentro tuyo. Te habita. Mire cómo dice el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Es decir, su palabra donde llega afecta. Hace algo, cumple. ¿Qué es lo que cumple? El propósito por el que fue dirigido. Por eso el primer pensamiento que quiero que veamos de esta palabra es lo que dice, como la lluvia riega la tierra. O sea, la lluvia viene a cubrir, viene a mojar, pero en esta parte de las Escrituras es una palabra que quiero que la veamos ahora, es la palabra en hebreo rabá. No sé si está bien dicho porque no hablo hebreo, hablo por teléfono nomás y... Miren lo que significa la palabra rabá.
Significa saciar la sed, satisfacer o regar. ¿Y sabe qué tiene esto de interesante en nuestra vida? Que esto es lo primero que hace la palabra cuando llega a una persona. En el momento de que alguien le da lugar al Espíritu Santo y decide escucharlo, el Espíritu Santo sacia la sed, satisface a la persona y le riega el alma, la refresca. Te da como un descanso. ¿Vio como en verano cuando usted viene con 40 grados? Dice, abrime la ducha y salís de la ducha, el que tiene aire prende el aire y se queda ahí con... ¡Oh! Cerrá la puerta, que se va el frío. Esa frescura, esa comodidad, ese bienestar, ese descanso en el espíritu viene cuando llega la palabra a nuestro interior. Satisface, llena el alma, la refresca, pero no es en nuestro criterio como nosotros pensamos, sino que el Espíritu Santo sabe cómo refresca un alma, sabe cómo cubre su espíritu y el mío, revelando verdad y justicia. Cuando usted y yo recibimos verdad y justicia, ¿sabe qué perdemos? Velos. Ahora puedo ver algo que antes no veía. Esto es verdad. Yo salgo de mi realidad de conflicto y dolor en la que vivo para posicionarme en una verdad real. La realidad natural en la que vos y yo estamos luchando, que hay muchas cosas que no sabemos cómo responder, las tenemos que sujetar a una verdad eterna. Tenemos que sujetar todo a los pies de Cristo en la cruz, porque todo comienza desde ahí. Cuando usted y yo nos posicionamos en la cruz queda clavada mi carne, mi ego, mi orgullo, mi voluntad, pero luego de la cruz es partido Pedro, pero dentro mío sale el Cristo que me habita. Por eso necesito pasar sí o sí por la cruz. Ese es el proceso que hablábamos hoy de la semilla. Lo segundo que dice acá es que la hace germinar. O sea, el proceso de germinación que hace la tierra es tomar la semilla muerta, como les decía recién, y darle todo el nutriente necesario para que sea partida y salga un brote. ¿Qué es el brote? Una nueva planta. Medio aburrido, ¿no? ¿O estamos bien? Esto, lo que vamos a ver ahora es hermoso, hermano. Por eso en este versículo la palabra que se usa para germinar en el hebreo es la palabra shalad, que mire lo que significa: concebir, crear, alumbrar o criar. ¿Cuántos de acá están criando a alguien? Yo sé que algunos que congregan crían gallinas, pero bueno, es válido igual. ¿Están criando a alguien? Para Dios criar es germinar, es concebir. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Concibió en su interior la iglesia. Cuando Él murió y resucitó, la hizo visible. Ya estaba en Él. Por eso usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Porque fuimos concebidos por Él y dados a luz por Él por medio de la cruz. Mire lo que dice como tercer lugar. Dice que la hace producir. Está hablando de frutos. Aquí la palabra producir en el hebreo es la palabra samak, que significa fructificar o florecer. Y hace referencia al fruto esperado. Es decir, si vemos una planta de manzana, ¿qué usted quiere agarrar de la planta? Si vemos una planta de mandarinas, ¿qué usted va a agarrar de la planta? Mandarina. Porque usted espera, bueno, yo no soy pera, pero usted espera, de esperar, no es que usted es fruta. Cuando usted va a un árbol de peras y el árbol le da bananas, acá hay algo que no funciona bien. Porque uno espera que la planta dé el fruto por la cual tiene un propósito cargando en su interior. En 2 ocasiones en mi vida me pasó algo muy feo. Bueno, fue feo para mí. Algunos se rieron. Estaba en una ciudad de acá de la provincia, hace muchos años atrás, y caminando por la vereda dije, mirá, todas las veredas del centro tienen mandarinas. Es como que usted camine por el centro acá y en vez de tener silla y mesa, tenga árboles de mandarina. Y caminábamos por el centro. Y digo, vamos a agarrar una, esto es gratis, está en la vereda. Mandarina. No podés.
Vio que algunas ciudades tienen como reglas. Por ejemplo, yo, que vivía en Luján, la plaza más grande que había en el centro de Luján era una plaza hermosa. Usted se sentía en el Vaticano. Pero había carteles en todos lados que decía, prohibido pisar el césped. Donde pisaste el césped, salen los láser con los policías robotizados y va preso. Porque es ley en la ciudad. Bueno, volvamos a esta ciudad donde estaban todos los árboles de mandarina. ¿Qué hizo Pedro? Usted no sabe con lo que yo me encontré, hermano, cuando abrí esa mandarina. Era un asco. Era amarga. Era seca como una cucharada de arena. Y yo digo, con razón no quiere que las coman. ¿Quién se va a robar mandarinas gratis si son horribles? Pero después me pasó cortando el pasto en otra casa. Y estaba yo con mi moto cortando ahí, la moto, y llegué al fondo de la casa y me encontré un arbusto así de tomates cherry. Mi esposa hace los tomates cherry dulces más ricos del mundo. Digo, esto va para la mesa de casa. Brillaba. Mirá lo que es este tomate, fue concebido en la eternidad. Esto es hermoso. Hermano, creo que si lamía el piso era mucho más dulce que ese tomate. ¿Pero por qué lo agarré? Por la belleza. Porque yo vi la planta de tomates cherry y dije, mirá los frutos que da esta planta. Quiero agarrarlo. Lo agarré, pero no era lo que esperaba. Fue una decepción. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque cuando la palabra entra en usted y en mí, no produce lo que yo quiero, el fruto que yo espero. Produce el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Es el propósito por el cual fue enviada y llegó a usted. Ahora que la palabra llegó a usted y llegó a mí, va a producir algo eterno en nuestro interior. Pero ese fruto que sale de mí, que es producido por la palabra operando en mi interior, no es para mí. Si yo soy un árbol y me cuelgan todas las manzanitas, yo no puedo comer ninguno de mis frutos, ¿o sí? No. ¿Quién va a comer mis frutos? Los que estén adelante. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Lo que el pastor nos comentaba, que Jesús iba caminando y a un costado del camino había una higuera. La higuera era gloriosa, las hojas grandes así. Era un chiste, ¿no? Si la higuera tiene las hojas así, imagínate el higo, ¿no? ¿Cómo será el higo? Jesús ve la planta y dice, mirá las hojas que tiene esta planta. Quiero un higo. Vení, Marce, vamos, mirá la planta que es. Vamos a buscar un higo, pará. ¿Qué dice la palabra? No halló fruto. ¿Sabe lo que sucedió con esa planta el otro día? Se levantó el apóstol Pedro a comprar el pan y era un tronquito así. Se secó. Porque toda planta que no produce fruto es quebrada y es quemada, dice la palabra. Ahora, ¿qué fruto es el que tengo que producir? Ninguno. Es el que produce el Espíritu por medio de mí. Soy un canal, un vaso que contiene un tesoro eterno. Ese tesoro es el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué quiere hacer el Espíritu Santo? Hablarte. Hablarte a tu oído. Hablarte. Te está hablando. Te habló. Hay personas que hoy oraron y el Espíritu Santo le habló y lo escucharon. Yo sé que hay personas acá que escucharon al Espíritu Santo. Pero animate a obedecer. Animate a decirles, mira, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero te creo. Porque me dijiste de que lo ibas a hacer. El cuarto pensamiento que quiero compartir de este versículo es que dice que da semilla. Pero aquí para la palabra da es la palabra cera. Para los que toman nota lo pueden ver. Que significa literalmente tiempo de siembra o prosperidad. O tiempo de prosperidad. O sea, cada planta
que está cargando, cada planta que tiene fruto está cargando una simiente en su interior. Es una simiente reproductora. Es decir, cada fruta tiene una semilla. Cada semilla es una planta, ¿verdad? Ahora, piense esto por un momento. Yo tengo una semilla de manzana. Yo la pongo a germinar, la semilla muere, es partida, sale un vástago, comienza a crecer, recibe los nutrientes de la tierra, sale una planta nueva, ¿verdad? Ahora, esa planta me va a dar más manzanas, ¿verdad? Y usted y yo, si vamos con una canasta o con una carretilla, vamos a poder sacar las manzanas del árbol y empezar a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 90, 91, 92. Vamos a poder contabilizar cuántas manzanas hay en una planta. Pero ¿sabe qué es lo que nunca podremos saber? ¿Cuántas manzanas hay en una semilla? Es imposible, hermano. Porque una semilla me va a dar una planta, pero esa planta me va a dar miles de manzanas con cientos de miles de semillas y es incontable. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con usted y conmigo. No hay límite. El quinto punto es que dice que da pan. Pero aquí pan es la palabra hebrea lechem. Vio que hablo hebreo, ¿no? Lechem. Significa mantenimiento, alimento o provisión. Y hace referencia al sostén inagotable que hay cuando somos dependientes completamente de la palabra de Dios. Tus decisiones dependen de lo que Dios diga. Tus amistades son el resultado de lo que Dios dice. Tus relaciones son el resultado de lo que Dios dice. Tus palabras son el resultado de lo que Dios habla. Jesús nunca dijo nada que Él quería. Jesús decía todo lo que oía al Padre decir. Y hacía y actuaba según como veía al Padre hacer. ¿Sabe qué vio Jesús? Como el Padre dijo, sea hecho el cielo y la tierra. Y fue hecho el cielo y la tierra. Jesús vio eso. Jesús lo dijo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria? Bueno, levantó a Lázaro. Ya te lo había dicho. Es mi palabra. Mi palabra produce, hace germinar, da semilla y da pan. Ahora, en 2 Corintios 9:10 dice, el que da semilla al que siembra y pan para comer, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos de justicia y verdad. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que tanto el que siembra como el que come, ambos tendrán más y 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 más. ¿Por qué? Porque, como dije hoy, nunca vamos a poder saber cuántas manzanas hay en una semilla. Usted viene a predicarme a mí, me presenta a Cristo. Yo acepto al Señor, entiendo mi condición de pecado y me arrepiento. ¿Y usted qué hace? Se va contenta. Ay, qué alegría que alguien pudo conocer a Dios. Su vida ahora va a empezar a cambiar. Voy a orar por él para que no baje los brazos y comience a confiar más en el Señor. Pero yo llego a mi casa con lo que usted me dio y le digo, mamá, papá, mira esto. Esto es verdad. Dios existe. Dios puede sanarte, mamá. Dios puede cambiar esto. ¿En serio, hijo? Sí, mirá esto. Es la Biblia. Y dice en Colosenses 1 que Él hizo la paz con todo. Entonces, ¿cómo podemos reconciliarlo con nuestra familia que no nos hablamos un montón? Por medio de Cristo. Porque cuando yo me encuentro con Él, me encuentro que mis relaciones interpersonales ya tienen paz cuando se encuentran con Él. Entonces yo necesito traer mis relaciones y mis decisiones a Él. Porque ahí es donde ya está toda la paz hecha. El pan representa alimento, representa el sustento, pero también representa la justicia de Dios por medio de aquellos que están dispuestos. ¿Cuántos están dispuestos?
Dice, aumentará los frutos de justicia de ustedes. ¿Y sabe qué es eso? Los frutos de justicia en usted y en mí es la vida de Cristo fructificándose y dándose a conocer para esta sociedad. Es dando un fruto de justicia para que esta generación pueda recibir paz, pueda recibir esperanza a través de usted y de mí. Es un fruto de verdad. Y ese fruto será aumentado en nosotros a medida de que podamos ir escuchando la voz del Espíritu Santo. Ese susurro apacible que te ha venido hablando y que no sabías que era el Espíritu Santo. El que te decía, anímate a entrar. ¿Por qué no vas a la reunión? Invita a alguien. No te quedes en casa. Perfumate, vestite con lo que tengas a mano, pero andá. No faltes. No te quedes mirando de afuera, porque lo que sucede adentro está preparado también para vos. Pero ¿qué es lo que sucede acá adentro? Porque, repito, este es un punto de encuentro. Pero lo que sucede cuando hay una congregación que levanta un altar de adoración al Señor, el Señor es glorificado y se goza. Es una fiesta que hacemos para Dios. No venimos a la iglesia porque Dios me puede dar paz, aunque te la va a dar. No vengo a la iglesia porque necesito un milagro de sanidad, aunque el Señor te lo puede dar. Dios no existe para mí. Yo existo para Dios. Yo no creé a Dios para que me favorezca. Él me creó a mí y me metió en un vientre para que yo exista y vengo cargando un propósito. Y usted también. Y ese propósito es que tu familia, tus amigos, tus relaciones vean al Dios que creó todo y se puedan encontrar con Él y puedan entender de que ellos tienen un propósito eterno y que no fueron un accidente. Nadie de los que está acá, nadie de los que está mirando, ninguno fue un accidente que llegó por casualidad. No, pero mis papás no me buscaron. Pero Dios te cargó con un propósito, por eso existís. Si dice Romanos que todo lo que existe, existe por Él, tus papás quizás no te esperaron, pero Dios agarró un vientre y te metió adentro para que puedas existir por un propósito. Su propósito. Él es el que va a aumentar toda nuestra vida a medida que aumenta su voz. Dios fue quien dio el maná en el desierto en abundancia. Dios es quien puso tantos peces en las redes que se rompían. Dios es el que multiplicó los panes y los peces en el desierto e hizo que sobraran 12 cestas llenas. Dios fue y es quien le dio tanto aceite a la viuda que no alcanzaron las tinajas. Dios es quien multiplicó la descendencia de Abraham. En Hechos 12 dice que la palabra crecía y se multiplicaba. Eso era pan. Eso era alimento. Eso era el Espíritu Santo creando el inicio de una iglesia. Lo que se conoce como la iglesia primitiva era el Espíritu Santo trayendo pan. ¿Qué es el pan? Cristo. ¿Cuántos desean comer este pan eterno? Es pan de vida. Depender de su palabra nos hace semilla para que otros coman. Depender de su palabra nos refresca y nos renueva, nos guía a la cruz para que podamos ser partidos. ¿Para qué? Para ser regenerados según su propósito y su voluntad, no la nuestra. Cuando oímos la voz que el Espíritu nos está hablando a nuestro oído, al oído de nuestra alma, nos convertimos en personas que comienzan a tener hambre. Hambre por volver a oír al Señor. Nos convertimos en comida para el hambriento, pan para el que está necesitado. Cuando usted y yo logramos escuchar al Señor, usted y yo nos convertimos en abrigo para el que está con frío. Nos convertimos en una luz que alumbra a alguien que está en oscuridad y que por estar en oscuridad no puede ver su condición y no se dio cuenta algunas cosas, como que, por ejemplo, mirá, hace años que estoy luchando con una depresión y no me di cuenta. Pero ahora que tengo a alguien que tiene luz,
se me acercó, me iluminó con la luz que contiene y ahora puedo ver mi condición porque fui iluminado y ahora me puedo arrepentir. Mateo 25, para los que anotan, Mateo 25 del 42 al 43. Léalo conmigo por favor en la pantalla. Porque tuve hambre y no me diste, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Necesitamos más que nunca ser pan para alguien con hambre. Ser el sustento que sana, que ordena, que produce vida dentro de una persona. Ese es el propósito de la palabra en nosotros. Solo los que puedan oír al Señor, los que puedan escuchar la voz del Espíritu Santo, son los que se puedan convertir en pan para alguien que necesita comer. Pero la voz del Espíritu Santo en nuestro interior también produce semilla para que usted pueda sembrar. La voz del Espíritu Santo es la que produce que usted pueda recibir provisión, pueda recibir descanso, pueda resolver lo que no ha podido resolver. En las Escrituras tenemos diferentes ejemplos de personas que oyeron y escucharon y después actuaron. No es que actuaron, hicieron y después escucharon a Dios a ver qué Dios quería hacer. Primero escucharon qué era lo que Dios quería hacer, qué era lo que Dios quería hablar. Y luego actuaron conforme, en obediencia a lo que se les había dicho de parte de Dios. Quiero que veamos Lucas 10, del 30 al 37. Ahora lo vamos a leer. Pero quiero ponerlo un poco... Bueno, vamos a leerlo y después le pongo el contexto. Mire lo que dice. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Cómo lo dejaron? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, leo como el Chavo, ¿no? En su boca, todos vimos ese capítulo, ¿no? Labios ardientes, ese no me lo olvido más. ¿Qué predicó Pedro? No sé, pero lo del Chavo no me lo olvido más. Dice, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. El sacerdote pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Segundo, pero un samaritano, ¿quién? Repita conmigo, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón, a un hotel, un lugar donde podía descansar y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídamele. Así hablaba mi abuela también. Cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le pregunta Jesús. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta es una de las porciones de las Escrituras que nosotros nunca podemos dejar de lado, porque nos está evidenciando algo que nosotros podemos hablar o expresar, pero que por algún motivo no lo hacemos. Jesús estaba enfrente a un maestro de la ley. Un maestro es quien se suponía que sabía la ley de memoria. Tenía el conocimiento máximo de las Escrituras. Era el hombre que más conocía los rollos de Isaías, el Génesis, todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Lo sabía hasta de memoria, podía explicar, recitar, sin necesidad de ir a ver el rollo a ver qué era lo que decía. El maestro era el maestro, sabía todo. Eran personas muy respetadas. Los maestros eran como los ministros.
como si fuese, mirá, vino el ministro de Economía. ¡Ay, qué bárbaro! Bueno, vino el maestro de la ley. Ellos eran expertos en las interpretaciones y en las enseñanzas de la Torá. Eran autoridades jurídicas, en algunos casos religiosas. Es decir, ellos decían, es por acá. ¿Conoce a alguien que una vez te dijo, agarra el paraguas y andá? Pero mirá el sol que hay. Si yo te digo que agarres el paraguas, vos agarrás el paraguas. Y vos dejaste el paraguas porque ves el sol. Y te hiciste 6 cuadras y se apareció una nube negra. Y vos decís, ¿por qué no agarré el paraguas? Bueno, esto eran ellos. Los maestros decían, es por acá y se iba por acá. Es por acá y se iba por acá. Volvemos y se volvía por acá. Se los respetaba, ellos sabían todo. Pero ¿saben qué no sabían? Que el que tenía delante era la verdad de Dios personificada. La palabra que ellos sabían de memoria estaba delante de ellos, pero no lo reconocieron. No lo reconoció. Ahora, pero este hombre quería poner a prueba a Jesús y le preguntaba qué era lo que se debía hacer para heredar la vida eterna. Entonces Jesús le cuenta esa historia que leímos recién. Y quiero que observemos aquí rápidamente algunas personas que están en esta historia. Son 5 personas. El sacerdote, ¿se acuerda? El levita, el samaritano y los ladrones. ¿Con cuál se identifica usted? Bueno, yo soy el samaritano. Bueno, yo me identifico con los ladrones. Miren el primero, habla del sacerdote. Un sacerdote era la única persona autorizada en la ley de Dios para ofrecer sacrificios por los pecados. Nadie más que él podía oficiar o llevar adelante el sacrificio. Siempre debía ser un sacerdote y con una condición, que siempre sea de la tribu de Leví. Solo la tribu de Leví eran los autorizados por Dios para ofrecer los sacrificios. El sacerdote de la historia, al pasar por donde estaba el hombre caído, pasa a otro lado de caminos y no se quiere involucrar. Si alguien había en esta historia que debía ser el primero en expresar amor, ¿quién debía ser? El sacerdote. Sin embargo, para él, esta expresión de amor al prójimo no incluía la verdad en su interior. Yo me sé la verdad de memoria. Ay, no lo toco. Con las túnicas. Él debería haber sido el primer ejemplo en levantar a alguien que estaba caído. La imagen de este sacerdote es la imagen de alguien que trata y se relaciona con Dios. Alguien que conoce las Escrituras, pero que nunca pudo formar el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque no es cuánto tiempo yo pueda leer la palabra, sino que cuando yo leo la palabra, le pido al Espíritu Santo, abrime las Escrituras. Yo hablo la Biblia. Vos abrime las Escrituras para que yo pueda encontrar ahí a Cristo, para que pueda encontrar la revelación de lo eterno que está acá. Es la imagen de una persona que congrega, que viene a la iglesia, pero que su corazón no está. Que no es formada la vida de Dios. No es formada la vida de Dios en él. El segundo ejemplo, o la segunda persona que vemos en la historia, es el levita. El levita era alguien que también conocía la ley y también conocía el amor de Dios. Eran encargados en el servicio en el tabernáculo. ¿Saben qué hacían los levitas? Ordenaban el servicio. ¿Vio cuando usted llegó que alguien lo ubicó en algún lugar para que pueda estar cómodo? Eso hacía un levita. El levita asistía al maestro. ¿Sabe hasta qué era lo que hacía un levita en un servicio? Era músico. Los levitas eran músicos. Servían en las reuniones. Era alguien que se preparaba para los servicios, alguien que se disponía para ir a congregar, para ir a predicar, para cantar, pero que en su interior todavía no había justicia operando, entonces no la podía dar. Había ley.
no había revelación, no había verdad. Tanto el sacerdote como el levita, ¿me escucha bien? Pues se corta, ¿no? Tanto el sacerdote como el levita tenían una demanda espiritual para expresar lo que ellos hablaban con su vida. Pero cuando alguien dependía de la verdad de ellos, ninguno daba la medida. Imagínese si así era el maestro, cómo se iban deformando los alumnos. Te hablaba de una verdad que no vivía. Ninguno podía dar a conocer a Dios con expresiones de compasión o de amor, porque era una revelación que aún no tenían. La tercera persona es el buen samaritano. Dice que descendía un samaritano. Los samaritanos eran totalmente despreciados por los judíos. En ese tiempo los samaritanos eran una etnia. ¿Sabe lo que es una etnia? Es un grupo de personas que comparten un pensamiento o una cultura, un idioma, entre otro tipo de características. Los samaritanos eran los únicos que se querían encontrar con los judíos. Los samaritanos eran lo último que se querían encontrar los judíos. Para los judíos, un samaritano era como una persona muerta, como un cadáver podrido, asqueroso. Eso era lo que pensaban los judíos cuando se le acercaba un samaritano. ¡Ay! Cruzaste la vereda de enfrente, viene un samaritano. ¿Se acuerdan que Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo de agua? Y Jesús le habló y se presentó como el agua de vida y la mujer lo tomó. El que bebiera de esta agua. ¿Pero qué le dijo la mujer? ¿Qué haces? ¿Me estás hablando a mí? Pero yo soy samaritana. ¡Ja! Y yo soy Cristo, mucho gusto. Para mí, el que está muerto y podrido es el que no tiene mi vida. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el agua que necesitas tomar. Jesús cortó con el rechazo que los judíos tenían con los samaritanos, pero no para tener y entablar una relación, sino, ¿sabe para qué? Para darse a conocer, para regar, para satisfacer, para llenar, para refrescar, para que lo que pase dentro del samaritano sea lo mismo que le pasa a usted y a mí cuando entra Cristo. Es una producción constante de eternidad en nuestro tiempo. De alguna manera los samaritanos también nos representaban a nosotros. El sacerdote, el levita. De alguna manera, algunos de nosotros nos podemos identificar con ellos. Porque eran personas que estaban de alguna manera en una posición que tenían que estar, haciendo lo que tenían que hacer, pero no respondieron a la altura de lo que estaba sucediendo. Alguien estaba como muerto, dice las Escrituras, pero le pasaron por al lado, no lo levantaron. Ahora pensemos por un momento esto. Para el maestro que le preguntó a Jesús, esto fue un golpe muy duro. Fue como una humillación para él. Porque si quería heredar la vida eterna, como él le preguntó, no tenía que seguir haciendo el servicio que hacía en la sinagoga. ¿Qué tenía que seguir haciendo? Expresar compasión y amor. Ahora, eso es la evidencia de que entró en tu interior y en el mío la palabra de Dios. No la palabra de la prédica del sábado, del domingo, del miércoles, no importa. La palabra es la persona del Hijo de Dios siendo introducido en tu espíritu y en el mío, mezclándose el Espíritu Santo con el espíritu del hombre, haciendo una integridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que damos a la medida del varón perfecto. ¿Cuál era la diferencia entre el sacerdote, el levita y el samaritano? O sea, todos ellos hablaban, adoraban, seguían la ley para cumplirla, pero solo uno de ellos fue más allá de la ley. Solo el samaritano fue el que expresó verdadera compasión. Y cuando hablo de compasión no es, pobrecito, mirá cómo lo dejaron, ay, lo dejaron tirado acá. Ay, voy a orar por vos. Toma, cómprate algo en el camino. La compasión, ¿sabe lo que es? Es sacarlo a él de ahí y ponerme yo. No se lo hagan a él.
me pongo en los zapatos de Él, en la posición de Él. Tener compasión de alguien es ponerme en la posición de Él, pero no para sentir lo que Él siente, sino para ayudarlo a salir, para sacarlo de ahí conmigo. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz cuando estoy conmigo. Te sacó a vos y me sacó a mí. Y dijo, déjame a mí. Déjame que me crucifiquen a mí, que me partan a mí. Porque cuando me partan a mí, yo puedo descender como un espíritu vivificante y entrar en tu interior. Jesús fue el que mostró la mayor compasión de la humanidad. De hecho, fue tan relevante lo que hizo Jesús que hasta el año en el que vivimos depende de la cruz. Porque ¿en qué año estamos? ¿2023? ¿2023 de qué? Después de Cristo. Hasta para un ateo es 2023. ¿Pero cómo es 2023 para un ateo? 2025, perdón. Es que esta prédica tiene 3 años. El Señor me habló tanto que yo la tengo que dar hoy. 2020, gracias, Benja. Mirá, el Señor me llevó al pasado, me sentí con pelo otra vez. Gracias. ¿En qué estaba? Bueno, no importa, lo que el Señor hizo, esto, hasta el ateo que te dice no cree en Dios, bueno, mandalo al año 5000 y pico, porque es ateo, pero él cree que estamos en el 2023, que es después de Cristo. O sea, ¿cómo no cree en Dios, pero sí estamos después de Cristo? Jesús fue el que se metió en el barro, igual que el samaritano, y nos levantó para sacarnos de ahí, para limpiar todas nuestras heridas, para ponernos en un lugar de descanso. Y no solo eso, ¿sabe lo que hizo el samaritano? Se bajó de su mula, de su posición de poder, y agarró al herido que estaba como muerto y lo puso a él. Se dio su lugar de poder y fue caminando al lado. ¿Saben quiénes eran los que caminaban arriba? Los dueños, los que tenían poder. Y los que iban a un costado eran los sirvientes. Eso es la imagen de Jesús. Él es el que vino a servirnos. ¿Cómo lo hizo? Muriendo por usted y por mí. Él se bajó y nos dio la posición a nosotros. Anímese a ponerse de pie, por favor. Gracias, Señor, por esto. Mire lo que dice, mientras suben los chicos, Lucas 15, del 3 al 7, dice, lo vamos a leer rápidamente, ya estoy terminando, esto es lo último. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se... De acá sale el título del mensaje, me perdí, pero 99 me estaban esperando. Dice, va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y llega a casa y reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Quiero hacer una aclaración. No dice que no necesitan pedir perdón. Dice que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué dice esto acá? Porque Dios ya perdonó tus pecados y los míos. Pero nosotros, por la naturaleza corrompida o de corrupción que aún tenemos, que sigue operando en áreas de nuestra vida, pecamos. Pero cuando yo me acerco a Dios, no tengo que pedirle perdón, porque le estoy pidiendo algo que ya me lo dio en la cruz. Lo que yo tengo que hacer cuando reconozco mi condición y mi pecado es arrepentirme. Dios ya me perdonó. Dios ya te perdonó. Solo que si aún hay un pecado operando en nuestro interior, necesitamos arrepentirnos. ¿Para qué? Para darle lugar a esa semilla que muere, pero para producir una vida que luego de esa vida es inagotable.
atrás mío hay muchas personas. Si usted le predica a una persona, esa persona es una manzana que va a dar un montón de semillas, que va a dar un montón de plantas y que no sabemos cuántos hay atrás de ellos. Cuando Felipe se encontró con el etíope que iba en la carroza, el etíope iba leyendo y le pregunta, ¿entendés lo que está leyendo? No. Bueno, te lo explico. Felipe le presenta a Cristo y el etíope sigue su camino. Pero ¿sabe qué? Después, una de las iglesias más grandes que hubo en la época fue la iglesia de Etiopía. ¿Cómo cree que llegó el evangelio a Etiopía? Por este hombre, por el etíope. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice esta parte de las Escrituras con Felipe predicándole al etíope? Que él le habló al etíope, pero adentro del carruaje estaba toda Etiopía. Adentro tuyo está todo tu barrio. Adentro tuyo están los compañeros de la escuela de tus hijos. Adentro tuyo está toda tu familia, tus parientes, tus relaciones. No se trata de vos, se trata de todos los que están con vos. Esta parábola de la oveja que estaba perdida expone una realidad de nosotros. Pero pensemos por un momento esto. La oveja que se perdió estaba dentro del rebaño, ¿verdad? Porque dice que iban todas juntas, pero una se perdió. Ahora, normalmente cuando hablamos de alguien que está perdido, ¿de quién hablamos? De alguien que está afuera, ¿verdad? Pero lo que dicen las Escrituras es que la oveja que se perdió no estaba afuera, estaba dentro. Estaba en el rebaño. No era ajena a la voz de su pastor. No era ajena a la voz de su servicio o de su posición. La oveja que estaba perdida, antes de separarse del rebaño, tenía la identidad que tiene la oveja que estaba con ellos, la que nunca se perdió. El problema que tuvo que enfrentar el pastor en esta parábola era que la oveja perdida estaba dentro del grupo de él, no afuera. Uno entiende normalmente que los perdidos puedan ser los que no conocen a Dios o los que no congregan o pónganle el nombre que usted desee. Pero los perdidos, ¿saben quiénes son? Son o somos todos aquellos que no podemos escuchar su voz. Si no logramos oír la voz del Espíritu Santo, estamos perdidos, hermano. Si no logramos discernir lo que el Espíritu Santo quiere hacer, estamos perdidos. Esta oveja perdida es como alguien que ve milagros pero duda. Esta oveja perdida ve un cambio que sucede por causa de Dios, pero decide después de ese cambio abandonar. Esta oveja perdida viene a buscar trabajo y el Señor le concede la oportunidad y una vez que tiene trabajo decide abandonar la iglesia, abandonar la fe. Esta oveja perdida habla de alguien que tiene su corazón lejos de Dios aunque se presente. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Espíritu Santo, habla a nuestro espíritu, habla a nuestro corazón. Queremos oírte. Oh, declárelo con nosotros, ya estamos por terminar. Sí, vamos otra vez con eso. Y sé que todo cambiará. Oh. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir. Sé que todo cambiará. Mira, hermano, Dios habla y su hablar tiene que ver con hacer. Cuando Dios habla, Dios siempre hace. ¿Y sabe qué? Con usted o sin usted, su palabra va a producir igual. La diferencia es que si yo no escucho a Dios lo que Él habló, su hablar hizo algo, pero yo me quedé afuera. Y no estamos para quedarnos afuera. Mi corazón está ardiendo por escuchar al Espíritu Santo. Dios quiere hablarte. Dios quiere hacer algo con tu vida. Vamos con esto. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar.
Declárelo, iglesia, con por nosotros. volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir. Sé que todo mi corazón. Mira, hermanos, hace 11 años.